Hola, ¿qué tal? Qué bendición tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirse a nuestro canal y por poder compartirlo con otras personas. Es una enorme bendición para nosotros poder participar de este tiempo con Dios, poder de alguna manera aportar lo que el Señor nos enseña a nuestras vidas, lo que el Señor nos habla de manera personal, ¿verdad? Poder aportarlo contigo para que bendiga tu vida, para que puedas madurar, para que puedas crecer, para que de alguna manera cuando tú hagas tu tiempo con Dios, pues también puedas percibir lo que Dios ha estado hablando, no tan solo a nosotros, sino a muchas otras personas. Bueno, qué hermosa bendición. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Ducor, California es un pequeño pueblito por aquí a la mitad de California, queridos hermanos. Ducor es una pequeña población. En el último censo, por allí dice a la entrada de la ciudad que tenemos más o menos unos 612 habitantes del último censo, ¿verdad? Es un pequeño pueblito cerca de Los Ángeles. Nos queda como a 3 horas de manejando hacia San Francisco, hacia el norte, pues nos queda más o menos quizás 3 horas y media también, más o menos, pero bueno, estamos en un precioso valle y en esta ciudad llamada Ducor, California. Bueno, es un valle lleno de la bendición del Señor. Creo que ustedes ya lo han estado observando, ¿verdad? Trato siempre de grabar estos devocionales y hacerlo en los escenarios, en los campos donde están las uvas, donde tenemos las naranjas, donde tenemos los pistachos, donde tenemos los cultivos que nos rodean sobre este precioso valle. Y bueno, ha sido una enorme bendición poder situarnos en esos lugares y poder compartir con ustedes para que de alguna manera conozcan, ¿verdad?, qué es lo que tenemos de este lado. Anhelamos verdaderamente que tú allí donde te encuentras, pues disfrutes de las bendiciones que Dios te está dando en la ciudad donde te encuentras, en el lugar donde habitas. Sabes, estoy plenamente convencido que tenemos un Dios que es maravilloso. Les mandamos un fuerte saludo, un abrazo desde este lugar donde el Señor nos está permitiendo ministrar, ¿verdad? Llevar adelante su palabra, y para nosotros es una enorme bendición. Bueno, estamos en estas meditaciones, queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo número 19 y partiendo del versículo 11 hasta el 21, pues vamos a meditar el día de hoy, ¿verdad? Nosotros en lo personal le hemos titulado a esta reflexión de la siguiente manera: regreso triunfante, regreso triunfante. Sabes, en un mundo donde nosotros observamos muchas veces el sufrimiento, donde de primera mano quizás hemos sentido el dolor de la pérdida, de las injusticias de la vida, en un mundo donde la maldad está probablemente imperando, creo que hay un anhelo en el corazón de todos nosotros los cristianos de que el Señor Jesucristo regrese, de que traiga su justicia, de que de alguna manera el Señor imponga su palabra y de alguna forma disfrutemos de esas bendiciones enormes. Sabes, la palabra del Señor nos indica que el Señor cuando se fue dijo que Él iba a regresar. En su palabra Él de alguna manera promete, dice: voy a ir a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Sabes, de alguna manera el Señor establece que Él ha ido a preparar una morada para nuestras vidas, y también de alguna manera nosotros tenemos que creer lo que la palabra del Señor nos dice. Pero cuando leemos el libro de Apocalipsis capítulo número 19, creo que de alguna manera deberíamos de animarnos, creo que de alguna manera deberíamos de reforzar nuestra esperanza. Vamos a leer los versículos y vamos a darte por lo menos 3 enseñanzas que logramos nosotros rescatar de este precioso pasaje de la Escritura del día de hoy. La primera enseñanza la observamos a partir del versículo número 11 al versículo número 14, y nosotros le pusimos de la siguiente manera: confía en las promesas de su regreso. Confía en la promesa de su regreso. Claro, si Él prometió que regresa, querido hermano y querida hermana, que no te quede ninguna duda, porque Él cumple su palabra. Vamos a leer la escritura. Dice el versículo número 11 en adelante: entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Desde su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios poderoso. Me encanta, ¿sabes por qué? Entender que en este capítulo número 19 se nos describe precisamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo, de una manera esplendorosa, de una manera muy matizada, de una manera esperanzadora. Nosotros tenemos que aferrarnos a la promesa de parte de Dios, de saber que nuestro Dios va a regresar para traer su justicia, va a regresar para mostrar su conquista, como lo dice el versículo número 11, va a regresar con esa coronación esplendorosa de Rey de Reyes y Señor de Señores, va a regresar mostrándonos precisamente el amor que Él nos dio cuando fue a la cruz del Calvario, como lo dice, por ejemplo, el versículo número, como lo implica más bien el versículo número 13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios, hablando del verbo encarnado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario, que se entregó por cada uno de nosotros. Bueno, en la primera ocasión, el Señor Jesucristo viene a esta tierra y lo hace como un humilde cordero. Él viene, nace como un pequeño bebé, muere en la cruz, ¿verdad? Y nos da la idea de ese cordero inmolado que va a la cruz, ¿sabes? Pero en su segundo retorno, en la segunda venida, el Señor no va a venir como un cordero. El Señor va a venir como un rey, como un juez, con todo su poder y con toda su autoridad. Y sabes, creo que de alguna manera nosotros tenemos que vivir esperando con una gran expectativa su regreso, su retorno. Hay una segunda enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 2, debido a esto, entonces, número 2, vive por la palabra de nuestro Dios. Vive por la palabra de Cristo. Dice el versículo número 15 que ya te leí, y el 16 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encanta esta parte, ¿sabes? Porque ahora tenemos a un Dios que viene como Rey. Tenemos a un Dios que viene como el Señor de los señores, como el Rey de reyes, que con su palabra Él tiene la oportunidad de destruir, ¿sabes? ¿Y qué tenemos que hacer? Creo que al final de cuentas, cuando leemos este versículo número 16, deberíamos de reconocer y ponernos a pensar realmente de cómo está el señorío de Cristo en nuestra vida. Necesitamos vivir bajo la autoridad de Dios y reconocer el señorío de Jesucristo en nosotros. Y me detengo aquí para hacerte una pequeña pregunta que tú contéstala en tu corazón. ¿Es Cristo verdaderamente tu Señor? ¿Realmente has depositado tu confianza en Él? ¿O solamente piensas en Jesucristo como un gran maestro? ¿O solamente piensas en Jesucristo como un gran filósofo, como alguien importante en la vida? ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo no va a regresar solamente para ser un gran maestro, no va a regresar solamente para ser un gran líder, no. El Señor Jesucristo viene como el Rey de Reyes y como el Señor de señores. Y nosotros necesitamos reconocerlo a Él como nuestro Señor. Así que vamos a hacerlo a partir de hoy. Bueno, la última enseñanza yo la puedo observar entonces ahora a partir del versículo número 17 hasta el versículo número 21. Y le puse de la siguiente manera. Número 3. Vive con la esperanza de la victoria final. Claro, vamos a revivir esta esperanza de que a pesar de las cosas malas que hemos estado observando en el mundo, al final nuestro Dios es el gran vencedor. Nuestro Dios es el que se va a levantar victorioso en medio de todas las circunstancias de la vida. Dice el versículo número 17 hasta el versículo 21. Te lo voy a leer.
Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Querido hermano y querida hermana, creo que cuando leemos estos versículos de la palabra del Señor, no podemos negar verdaderamente que al final de la historia nuestro Dios Todopoderoso es el gran vencedor. Así que mira, si en este momento tú tienes circunstancias difíciles, si en este momento estás pasando por dolor, por pérdida, por dificultades, por momentos de incertidumbre que te imposibilitan un poquito el poder ver las cosas con claridad, recuerda entonces, sabes, vamos a vivir con la esperanza. ¿Sabes por qué? Porque al final, la victoria final es de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a tener la certeza de que el mal será derrotado, vamos a vivir en integridad y en santidad, y sobre todo, vamos a llenarnos de fe, de esperanza, de saber que al final de la historia tenemos un Dios que es victorioso, tenemos un Dios que sigue adelante. Bendigo tu vida, bendigo tu fin de semana, que el Señor te permita experimentarlo, ¿verdad? Lo puedas adorar durante este fin de semana. Ya viene el tiempo de Navidad, ya venimos el tiempo para, ¿verdad? La celebración navideña, se va a terminar el año, cerramos el año y comenzamos un nuevo capítulo. A partir de enero, por cierto, vamos a estar meditando en el Evangelio de Juan, y va a ser de una enorme bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor siga contigo, que el Señor te siga fortaleciendo. Muchísimas gracias por permitirnos a nosotros estar con ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por sus oraciones, gracias porque nos han permitido, por lo menos a lo largo de este 2024, pues estar con ustedes, y nos hemos sentido amados, nos hemos sentido recibidos, nos hemos sentido valorados, y para nosotros esto es una gran bendición, poder cada día presentarnos delante del Señor y compartir lo que el Señor de alguna manera también nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Como una enorme bendición. Muchísimas gracias. Anhelamos verdaderamente podernos encontrar nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.